El síndrome inflamatorio multisistémico, o su sigla en inglés PIMS, ¿no es cierto?, es una entidad nueva que descubrimos desde el año pasado, alrededor de mayo, secundaria a la infección por COVID-19, y es una entidad clínica que se caracteriza mucho a una enfermedad que nosotros bien conocemos los pediatras, que es el síndrome de Kawasaki, pero empezamos a ver un aumento de casos y en relación a niños que habían tenido la infección por COVID-19. Este síndrome inflamatorio multisistémico se caracteriza por una respuesta inmune aumentada ante la infección por COVID-19. Entonces, un niño que tenga una infección aguda, es decir, en el periodo que está con los síntomas, o incluso hasta 4 o 6 semanas después de haber tenido la infección, generalmente menores de 20 años, empiezan con un cuadro de fiebre, compromiso cutáneo, con compromiso de la piel, con piel roja, labios rojos, se pueden poner rojos los ojos, compromiso cardiovascular como miocarditis, pericarditis, que se puede manifestar como palpitaciones, taquicardia, hipotensión. Compromiso también puede haber neurológico, con cefalea o algún signo neurológico focal. Puede haber compromiso gastrointestinal con vómito, diarrea, dolor abdominal. Y al hacerle exámenes a los niños nos damos cuenta que en general hay trastornos de la coagulación y también hay parámetros inflamatorios muy elevados. La manera de reconocerlo para un padre es un niño que haya tenido una infección por COVID-19 o que haya tenido un contacto cercano con una persona infectada por COVID-19 y ahora empieza con fiebre, a lo cual se le va sumando el compromiso de la piel, se le va sumando la cefalea, se le va sumando el compromiso abdominal, ¿no es cierto? Entonces, ante esta suma de signos y síntomas, se aconseja consultar al médico para tomar exámenes de laboratorio para ver si se puede ir confirmando o descartando esta infección. En general, no existe un test que da positivo para PIMS, ¿no es cierto?, sino que se deben juntar los antecedentes del antecedente de la infección por COVID, fiebre, más estos signos y síntomas clínicos que se van sumando, más exámenes de laboratorio que demuestran esta inflamación. Por lo tanto, el llamado es a si su hijo estuvo en contacto con alguien con COVID-19 o estuvo infectado y empieza ahora con estos síntomas, lo importante es consultar. Si existe el antecedente de haber tenido la infección por COVID o la sospecha de que pudiera, ¿no es cierto?, haber estado en contacto por COVID y se empiezan a sumar los signos y síntomas, es decir, fiebre persistente por más de 48 horas, a lo cual se le va sumando el compromiso gastrointestinal, se le suman más síntomas, una vez que ya tengamos al menos uno o dos, ¿no es cierto?, fiebre más otro, y vemos que el niño no tiende a la mejoría, sino que todo lo contrario, se van sumando más signos, es preciso acudir, ¿no es cierto?, a la urgencia. Hoy en día ya hemos visto que existe algún grado de circulación de otros virus, enterovirus, rinovirus, por lo tanto, podríamos tener niños que sin estar en contacto con COVID pudieran tener 1 o 2 días de fiebre con compromiso gastrointestinal, pero esos niños en general con ese tipo de virus en 48 horas tienden a la mejoría. Por lo tanto, si un niño está con fiebre y dolor abdominal y vómito y diarrea, uno lo observa 24 o 48 horas y el niño mejora, uno puede estar tranquilo. Pero si en 24 o 48 horas al observarlo en la casa se van sumando más signos clínicos, ese padre debe llevar a su hijo a consultar. El rango de tiempo desde la infección hasta que se pueda presentar el PIMS varía entre la infección aguda, es decir, junto con la infección por COVID desarrollar el PIMS, o hasta 4 a 6 semanas después, es decir, puede ser como casi 2 meses después. Por lo tanto, todo ese rango de tiempo hay que estar atentos si es que apareciera alguno de estos signos o síntomas que hemos conversado. No existe mucha evidencia del seguimiento a largo plazo de estos pacientes porque, como les decía, es una entidad nueva, pero de lo que está reportado en la literatura médica, en general, la gran mayoría de los pacientes tienden a la recuperación completa, no quedan con secuelas, son solamente los pacientes que tienen un compromiso muy importante y se le hace un diagnóstico muy tardío, la secuela que pudiera estar presente es más bien del tipo cardíaco, con dilatación de las arterias coronarias, en menor porcentaje incluso que en la enfermedad de Kawasaki, ya que la terapia oportuna con inmunomoduladores como son corticoides, inmunoglobulinas, aspirina, etcétera, evita las complicaciones cardíacas tardías.
En Chile, nuestra serie que tenemos de 212 pacientes y reportada por el Hospital Ezequiel González Cortés, en general la gran mayoría de los pacientes se recuperaron sin secuelas. Las secuelas fueron mínimas y al cabo de 4 o 6 semanas estaban todos los pacientes recuperados. Pero las series internacionales demuestran que pudiera haber algún grado de compromiso cardiovascular. El síndrome inflamatorio multisistémico se presenta en niños que tienen que tener algún grado de predisposición genética para hacer esta respuesta inmune exagerada ante la infección por el COVID-19. Pero en general se da en personas previamente sanas, no se da en personas que tengan patologías de base u otra característica, sino que está más bien en relación con características genéticas que son indeterminadas al ojo clínico, ¿no es cierto? Pero sí sabemos que en nuestra población chilena, nosotros en general tenemos una tasa de Kawasaki que es más o menos moderado, y hemos visto también una cantidad importante de estos casos, así que podríamos decir que quizás nuestra población chilena también tiene algún grado de predisposición, por lo tanto hay que estar atento y lo más importante es evitarlo, y evitarlo se hace evitando estar infectado por COVID-19. Perder a un hijo o tener a un hijo gravemente enfermo en una unidad de cuidados intensivos es algo muy lamentable y no tenemos que lamentar más muertes en Chile, y para eso, para no ver más síndrome inflamatorio sistémico, tenemos que lograr disminuir la cantidad de infectados por COVID-19. Por lo tanto, el llamado es al autocuidado. Estamos en plena pandemia, esto no está cercano a acabarse. De la pandemia mejore o termine depende de cada uno de nosotros. La vacunación por sí sola ni las medidas de nuestras autoridades por sí solas lo van a lograr si nosotros no somos conscientes que debemos cuidarnos a nosotros, porque los adultos que sí estamos vacunados tenemos la responsabilidad de cuidar a las personas que no están vacunadas, que en este caso son nuestros niños. No nos olvidemos que una persona vacunada se va a infectar igual, con la diferencia que probablemente va a ser una infección asintomática, por lo tanto va a ser incluso menos evidente la infección. Por lo tanto, el llamado es a cuidarse de manera continua durante todo el tiempo que nos queda, porque así como vamos con esta gran cantidad de números, este primer semestre va a seguir siendo exactamente igual que el año pasado si no logramos entre todos salir adelante cuidando.